3, 2, 1 y bueno, bienvenidos sean todos. Vamos a activar aquí la cámara cuando ella quiera. Hola, ¿cómo están? Díganme por aquí por el chat, si me oyen bien, si me oyen suficientemente bien o si está muy alto o muy bajo el volumen para yo saber, porque no tengo un monitor de referencia. Entonces bueno, les digo que la clase está siendo grabada de todos modos, pero bueno, quiero que me confirmen si está bien el tono de voz. Todo bien, ok, Rubén me dice que todo bien, muchas gracias Rubén. Orlando me dice que sí, muy bien, gracias. Muchas gracias. Pedro, Enrique, Marielis, Orlando, Ricardo, bueno, saludos a todos, espero que me estén oyendo, espero que estén aquí en línea. Y bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Con ustedes hice mi primera videoclase y con ustedes hago mi primera clase en línea, en vivo, a distancia. Entonces bueno, muy agradecido y muy entusiasmado de estar aquí con ustedes en este diplomado y de comenzar esta clase. Los convoqué a la clase de hoy porque es un tema que para hacerlo en una videoclase iba a ser más complicado. Es mejor hacerlo en vivo, que podamos interactuar, que podamos chatear, o por el chat de Jitsi o por Telegram, que lo tengo aquí abierto también en la computadora, para que bueno, podamos interactuar cómodamente. La clase que vamos a ver hoy es una clase de iluminación y vamos a estar hablando sobre la ley del cuadrado inverso o de la distancia inversa del cuadrado. Eso es una ley que aplica para todas ondas, puede ser sonido o iluminación, y en este caso vamos a hablar de iluminación. Por supuesto, cuando estamos hablando de la ley del cuadrado inverso de la distancia, estamos hablando de luz artificial, estamos hablando de flash, luces, etcétera. No estamos hablando de la luz natural, estamos hablando de la luz artificial. Entonces bueno, por eso les mandé antes de esta clase el ejercicio de exposición. Hoy también les mandé, gracias al comentario que nos hizo Ricardo, un comentario muy bueno, busquen lo que está ahí en el chat del grupo en Telegram. El mismo ejercicio que hicimos con la cámara, pero para que ustedes lo hagan ahora con su teléfono celular. Porque bueno, esta clase también es para teléfono celular y los aportes que hizo Ricardo me parecen importantes y creo que bueno, que hay que practicarlo. Entonces bueno, vamos a estar viendo hoy la ley inversa del cuadrado. ¿Y qué quiere decir la ley inversa del cuadrado? Bueno, la ley inversa del cuadrado es la intensidad de la luz o del sonido y es inversamente proporcional a la distancia que recorre. ¿Esto qué quiere decir? Y les muestro una grafiquita aquí. Déjenme poner para que ustedes compartan, les voy a compartir la pantalla para que lo entendamos más fácilmente. O sea, ¿cuáles son las características que tiene la luz artificial? En el momento que yo la uso. Si me dice que su recorrido es inversamente proporcional a la distancia que recorre y además es el cuadrado de la distancia, hay una fórmula para ello. Entonces, ¿qué pasa con una luz que está a 1 metro? Un objeto que está a 1 metro de la luz, ¿y qué pasa con ese mismo objeto si lo pongo a 2 metros de la fuente de luz? Entonces vamos a ver acá, vamos a compartir la pantalla, a ver si quiere abrir la imagen. Me dice que no quiere abrirla, vamos a cerrar y vamos a volver a abrir. Ahora sí la abrió. Es exquisito este visor de imágenes. Entonces les voy a compartir, me voy a salir de aquí, les voy a compartir la pantalla para que ustedes lo vean más claramente. Si ustedes quieren, aquí tienen unos cuadritos, 4 cuadritos, y se le dan a los cuadritos, se abre en grande la pantalla que estoy presentando y así lo ven más grande porque tienen unos números ahí. Fíjense que en este gráfico la luz está en 0 y entonces 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6, 7, hasta 10 metros. Y luego tiene otros valores. Fíjense que a 1 metro me dice que la luz está a 100%. Pero que a 10 metros es el 1% solamente de intensidad. Fíjense cómo decrece la intensidad. Pero la intensidad decrece no linealmente, sino proporcionalmente. O sea, a 2 metros se pierde el 75% de la intensidad de la luz. Y eso es por una fórmula.
Ya déjenme buscarle la fórmula. La tengo aquí. La fórmula es intensidad igual a 1 sobre la distancia al cuadrado. Esto es la distancia al cuadrado. Por aquí les tengo otra imagen para entender más esto de la distancia del cuadrado. Pero fíjense lo importante cuando estén usando flash o luz artificial, cualquier fuente de luz. Si ustedes están a 1 metro, la luz es sumamente intensa. O sea que si tú pones ahí un objeto o una persona a 1 metro, bueno, prácticamente está quemando al sujeto o el objeto. Pero si lo mueve tan solo 1 metro, va a recibir el 25% de la luz nada más. O sea, perdió el 75% de intensidad. Y esto va a ser importante más adelante en algo que les voy a explicar. Pero vamos a ver esta otra imagen. Ok, no la quiere cargar. Disculpen que debería cargarla, pero no la carga. Vamos a compartir otra ventana. Vamos a cerrar esta y vamos a compartir otra ventana. Ok, ya, disculpen. Ajá, esta imagen es la que quiero compartirles ahora. Fíjense. A 1 metro ilumina este pedazo que dice 1 metro. Pero fíjense que 2 metros ilumina, o sea, la luz se difumina en 4 veces el área que iluminaba 1 metro. O sea, que sea 1 metro, yo tengo iluminado un área de 1 metro. Supongamos que ese que dice 1 metro es 1 metro cuadrado. Esa luz ilumina ese cuadro completamente. A 2 metros tiene que iluminar 4 veces ese mismo tamaño. Pero además no solo eso. El rayo de luz se hace más grande y abarca 4 veces más, pero además es 4 veces menos intenso. Por eso entonces a 1 metro tiene 100%, mientras que a 2 metros está a solo el 25%. Pero sigamos viendo, volvamos a ver. Vamos a ver si lo quiere abrir ahora sí, no se pone cómico, se puso cómico otra vez. Vamos a cerrarlo, bueno, vamos a abrir esto. Vamos a abrir todas de una vez. Okay. Disculpen que yo estoy aquí trabajando con el otro monitor. Tengo 2 monitores en este momento. Ok, gracias. Comparto nuevamente. Ok, volvemos aquí. Entonces fíjense cómo ella va decreciendo inversamente proporcional a su distancia. ¿Cómo se saca esto? Bueno, si la fórmula es 1 sobre la distancia al cuadrado, 2 por 2, el cuadrado de la distancia es 4. 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. 5 por 5, 25. 6 por 6, 36. 7 por 7, 49. 8 por 8, 64. 9 por 9, 81. O sea, el cuadrado de la distancia. Pero aquí hay algo que tienen que tomar mucho en cuenta. Por eso pongo este gráfico, lo dejo aquí un rato. Ahorita lo vamos a quitar para seguir viendo. A 1 metro tengo el 100%. Si yo tengo entonces 2 sujetos, y vamos a ver si aquí puedo mover. Fíjense lo que pasa acá. Esta era la pregunta que yo hacía. Ricardo me dio varias respuestas y yo le decía sí, pero no es esa la respuesta que estoy buscando para ese momento. Lo que les quería hablar era la distancia del cuadrado. Cuando les dije, bueno, si usted tiene un sujeto y tiene una luz atrás y entonces tiene contraluz, claro, ahí habían otros elementos también. Pero lo que quería era que vieran este gráfico que está acá. Fíjense que esta persona está a 1 metro, recibe el 100% de la luz. Pero este objeto que está aquí a 9 metros solo recibe el 1% de la luz. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un F16 o un F22, como está aquí en la imagen, esta persona de aquí va a quedar bien iluminada, pero la que está atrás va a quedar totalmente en la sombra. O sea, una va a quedar totalmente clara y la otra va a quedar totalmente a oscuras. Por eso es importante conocer cómo se comporta la luz artificial, para poder sacar la cuenta. ¿Cómo entonces yo voy a compensar la pérdida de luz? Bueno, la pérdida de luz la compenso en pasos de la fotografía. En este caso, los pasos que nos ponen es de apertura de diafragma. Pero esos pasos pueden ser de velocidad de obturación, o de ISO, o de los 3. O sea, yo tengo que compensar si aquí tengo el 100, si de 1 a 2 metros pierdo el 75% de la luz, yo tengo que compensar mi exposición para que entre ese 75% de luz que estoy perdiendo. Pero entonces también esto me va a servir para saber, bueno, en dónde voy a ubicar yo al sujeto. Porque si lo pongo muy cerca de la luz, lo quemo, y el que está más lejos de la luz queda en negro, en penumbra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, los pongo a todos paralelos a la luz. O yo me cambio de ángulo.
o los coloco en un lugar donde la pérdida de luz no sea tan fuerte. Fíjense que aquí entre 4 metros, 6 metros, 7 metros, la pérdida de luz es solo del 1%. Si la pérdida de luz es solo del 1%, realmente entonces, no, al ojo eso es muy poco, es poco perceptible esa pérdida de luz. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, no los pongo muy lejos de la fuente de luz porque está muy oscuro, y no los pongo muy cerca de la fuente de luz porque la pérdida de luz es muy dramática. Ese ejemplo ustedes lo pueden hacer, ustedes saben cómo, agarren una linterna y peguenla de la pared y vean cómo cerquita de la linterna está muy iluminado, pero a medida que se va alejando, la luz va perdiendo intensidad. Y si quieren, prueben con su mano, vayan viendo su mano, pongan una linterna, pongan su mano y vayan alejándola, para que vean cómo decrece la luz de la forma en como estamos trabajando aquí, que es la ley inversa del cuadrado. Vamos a ver si la siguiente imagen que les tengo. Ok, lo que les decía, tengo 4 objetos, 4 sujetos X. El que está a 1 metro tiene 100% de iluminación, pero el que está a 3 metros está totalmente en la sombra porque perdió el 89% de la luz. Este recibe 100, el primerito recibe 100 y el último recibe solo el 11% de la luz. ¿Qué quiere decir eso? El primero está quemado y el último subexpuesto. Entonces, bueno, esa no sería la posición correcta a la fuente de la luz. Porque por más que yo trate de hacer magia compensando la exposición, siempre uno me va a quedar muy claro y el otro muy oscuro. Hay una disparidad de luz muy grande. Vamos a la siguiente imagen. Fíjense en esta. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que ubicar mis objetos, mis sujetos, o sea, mi plano de enfoque, a una distancia donde la pérdida de luz no sea tan drástica, de manera que todos queden con una iluminación más uniforme, no se produzcan sombras tan fuertes y además yo pueda entonces compensar la exposición para que todos queden iluminados más correctamente. Ok, esta imagen, aquella pregunta que yo hice, que bueno, muchos me la contestaron, bueno, muchos no, solo dos me han contestado, Pedro y un compañero que me mandó el correo, no me acuerdo el nombre, creo que era Orlando, que me mandó su correo con su respuesta y me escribió su respuesta, me parece muy bien. Fíjense que aquí lo que tengo es un plano, yo no sé si ustedes están viendo el cursor, creo que no, pero bueno, fíjense que tengo una línea negra, ¿qué es eso? Eso es un plano, un fondo, ¿ok? ¿Sí ven el cursor? Muy bien, ok. Entonces, espero que me estén siguiendo. Cualquier cosa me escriben por aquí por el chat, que estoy monitoreando el chat y estoy monitoreando también aquí También estoy monitoreando el Telegram. Vaya, ok. Pero aquí Vladimir Mendoza me dice que tiene un problema, lo tengo en el chat de Telegram. Todo bien, ok, muchas gracias, muchachos. Perfecto, entonces fíjense, esto es un plano. ¿Qué me quiere decir esto? Les voy a buscar, no sé si cargué la imagen, pero les voy a abrir otra imagen. Déjenme buscar aquí la imagen, que no la cargué. Ok. Les voy a cargar esta imagen un momento para explicar eso y luego volvemos acá. Porque está esta y luego está esta. Fíjense, pongo el sujeto más lejos y el plano más acá. Entonces yo le voy a compartir otra imagen para que quede más claro por qué está ese plano ahí. Vamos a abrirlo en otra hoja. Vamos a cerrar esto un poco para que ustedes lo puedan ver bien. Vamos a compartirle una nueva pantalla. Ok, ajá. Esta que está acá. Ok. Fíjense esto que es importante. A esto era que yo me refería con la pregunta. Y saqué la pantalla, disculpen. Ahora sí. Miren, voy a volver a abrir el chat. No voy a cerrar el chat un momento porque no me deja leer aquí. Ahora no, yo lo voy a leer aquí, en verdad que lo tengo acá. Déjenme leerlo acá. Fíjense lo que me dice. Que si yo amplío allá también. Fíjense que tengo un primer plano, o sea, tengo 3 ejemplos, el A, el B y el C. El A. Color que dará el fondo blanco. Aunque el fondo sea blanco, está tan lejos de la luz, recuerden la pérdida de luz. Y yo estoy enfocando, o sea, yo estoy graduando mi exposición para enfocar el sujeto. Aquella foto de la orquídea que les envié, que por supuesto
Ricardo me decía, bueno, lo que pasa es que la luz principal ahí es la del flash. Sí, también eso es cierto, pero tiene que ver, como yo estoy utilizando luz artificial, tiene que ver con el cuadrado inverso de la distancia. El fondo, o sea, está tan lejos, lo que tenía de fondo estaba tan lejos, porque además eso está en mi balcón, que mientras más lejos sea, el fondo será más oscuro. Entonces, si yo quiero que el fondo sea negro, yo lo que tengo es que poner el sujeto más cerca de la fuente de luz y suficientemente lejos del fondo cuando utilizo o flash o cualquier otra luz artificial. Eso va a hacer que el fondo salga oscuro. De repente entonces ustedes han tomado la foto, la pared era blanca y la pared les salió gris. Bueno, eso responde a qué distancia estaba el fondo de la fuente de luz. Ese es el primer ejemplo. Entonces tendría un fondo muy oscuro, como ustedes ven en este cuadrito gris. Luego tendríamos el segundo ejemplo, el ejemplo B. Color que quedará el fondo si es blanco. Queda gris, ¿por qué? Bueno, porque yo tengo el sujeto a 2 metros y el fondo a 4 metros. Entonces, si vemos la gráfica, si tuviéramos la gráfica, recuerden que a 2 metros yo tendría el 25% de la luz, a 4 metros yo tendría el 6% de la luz, el sujeto lo estoy ubicando a 2 metros, o sea, él recibe el 25% de la luz y el fondo recibe el 6% de la luz. Por eso entonces, claro, como yo estoy cuadrando una exposición para un sujeto que está iluminado solo el 25%, por eso el fondo es gris. Pero en este caso, 1 metro, estoy recibiendo el 100% de la luz o casi el 100%. Pero el fondo está recibiendo solo el 6%. Por eso entonces en el ejemplo A está bien iluminado el sujeto y el fondo está oscuro. Y en el ejemplo C, hablando de esta distancia inversa del cuadrado de la distancia para la luz, si yo quiero que el fondo quede claro, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pongo el sujeto más cerca del fondo, pero a una distancia, en este caso hasta 4 metros, donde la variación, o sea, donde la caída de la luz no sea tan pronunciada. De manera que cuando yo exponga a mi objeto o a mi sujeto, esa exposición también me sirva para que el fondo me quede iluminado. Entonces, bueno, no queda totalmente blanco, pero queda un color más claro. Y si además yo estoy exponiendo correctamente con el ejemplo que hicimos, entonces, bueno, no estoy teniendo problemas de luz, no estoy teniendo problemas de ruido, y entonces estoy aprovechando la luz. Pero recuerden, entre el ejemplo A y el ejemplo C, ustedes tienen que compensar la exposición. En el ejemplo A tienen una velocidad de disparo más rápida, tienen un ISO más bajo, tienen un diafragma más cerrado. En el segundo ejemplo tienen valores medios. Y en el tercer ejemplo, tienen que abrir mucho más ese diafragma, tienen que disparar mucho más lento, porque necesitan compensar mucho más luz. Recuerden que están recibiendo a 3 metros solo el 11% de la luz, mientras que el fondo solo el 4% de la luz. Y si vemos el gráfico donde estaban las compensaciones de exposición, estoy pasando de un F11 a un F8, por ejemplo, o de un F16 a un F8, o inclusive estoy pasando de un F16 a un F5.6. O sea, fíjense cómo he tenido que abrir el diafragma para compensar la exposición. Entonces, la luz no se pierde de forma lineal. O sea, un sujeto que está a 1 metro y otro que está a 2 metros, el que está a 2 metros no recibe la mitad de la luz. No. Recibe 75% menos. Y mientras más lo alejo, menos recibe. Pero esa caída de la luz, mientras más... Voy a volver a poner el gráfico. Voy a volver a compartirle la pantalla. Aquí, vuelvo a compartirles el otro gráfico. Aquí. Fíjense que a partir de cierta distancia, la pérdida de luz es ínfima, del 1%. Eso es lo que tengo que saber. Entonces, ¿yo dónde voy a ubicar a mis sujetos? Esto aplica, Rubén, específicamente para ti que trabajas con chroma key en la televisión. Ese mismo efecto de la ley inversa del cuadrado de la distancia aplica en video, evidentemente, y aplica en sonido, porque esa ley se aplica a toda onda, de sonido o de luz. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a seguir viendo acá otro ejemplo. Bueno, esto del fondo es este que les había compartido primero. Ahorita les voy a compartir otra foto, no las hice yo, yo bajé los ejemplos. Ok, estas no son las que les quiero compartir, les voy a compartir otra. Disculpen, vuelvo aquí a cámara. Por favor, ahí en el chat me van diciendo si todo está claro, o si tienen alguna pregunta también, que ya vamos a intercambiar un poco. Voy a mostrarles otra imagen que se ve mejor.
Ya va, déjenme arreglar esto un poco. Aquí Rubén nos dice que correcto. De hecho, la iluminación que utilizamos en conciencia es a 1 metro de distancia del croma e iluminado el croma para la edición. Perfectamente. Así mismo es. Entonces, bueno, pero ya saben entonces, los que no lo sabían, ya saben por qué ocurre eso. O sea, la pérdida de la luz no es lineal, ¿no? Sino que es proporcional. Entonces, fíjense, aquí tenemos otro gráfico, una serie de damas. Entre la que está a 1 metro y la que está a 3 metros, la primerita está perfectamente iluminada y la tercera está perfectamente en la sombra. Y fíjense que me gusta mucho este gráfico porque me muestra muy iluminado cerca de la lámpara y la penumbra atrás. O sea que si yo quito a estas dos jóvenes y lo que tengo de fondo está a 10 metros, ya ustedes saben que ya va a salir iluminada y el fondo oscuro, aunque ese fondo sea blanco o aunque ese fondo sea la calle. ¿Ok? Lo que va a pasar es esto. Cuando yo hice esa foto, la foto que les pasé, una foto amarilla, aquella foto, pudiera buscárselas en un momento. Déjenme ver si rápidamente aquí logro conseguirla. No la tengo, la borré. No, fotos, aquí están. Se las voy a buscar rapidito, a ver si la consigo. Aquí la tengo. La voy a abrir, voy a compartir esa ventana. Un momento, disculpen. Para explicar algo. Ajá. Con toda la aplicación no quiero compartir esto. Vamos a compartir Telegram. Bueno, es esta foto, pero no me la muestra en grande. Es esta foto que está acá. Es la foto, la flor amarilla. Lástima que no la pueden ver bien. Bueno, pero de todos modos ustedes la buscan ahí en el chat de Telegram, que ahí está. Voy a volver a compartir lo que quería que ustedes vieran. Cuando yo hice esa foto, y por eso la mandé, sí, la razón es que el flash es la luz principal, pero además la otra razón es la aplicación de la ley inversa del cuadrado. Cuando yo hice esa foto en el 2011, no tenía ni idea de qué era la ley inversa del cuadrado. Y me llamó mucho la atención porque eran las 9:30 de la mañana, vi un sol, suficiente sol, como para que yo pudiera enfocar en macro esa flor, además que quedara bastante nítida, con la cámara que tenía, pero el fondo quedó negro. ¿Y por qué el fondo quedó negro? Bueno, porque yo estaba más o menos a 1 metro de la flor cuando estaba haciendo el macro. Bueno, a menos de 1 metro de ese macro. Ese macro yo estaría como a unos 50 centímetros, entre 30 y 50 centímetros, algo así. Y por supuesto, lo que tengo de fondo es la calle, pues. O sea, no hay fondo, ahí está la calle. Pero bueno, no aparecieron en otras fotos macro que yo había hecho, aparecía lo que tenía atrás, aparecía la reja, aparecía lo que tengo detrás, pues la montaña, las casas, los edificios. Y en este caso, claro, usaba luz natural. En este caso usé flash. Y ocurre lo que les estoy mostrando acá. Esta penumbra acá. Una penumbra total. Y se debe a esa ley inversa del cuadrado. Vamos a ver si el siguiente ejemplo. Ok, el siguiente ejemplo. ¿Qué hago? Ubico mi modelo más atrás. Sí, está más oscuro, pero entonces yo voy a compensar la exposición con los parámetros del triángulo básico de la exposición. Y entonces ellas tienen una luz mucho más uniforme. De manera que cuando yo haga la foto, ellas van a estar iluminadas más uniformemente. Ok, pero te leo. Una consulta, ¿esa luz va a depender de la intensidad de la luz que se use? No. La pérdida de la luz es la misma, pongas tú la intensidad que le pongas. La pérdida de la luz es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Lo que tendrías es en todo caso que distribuir la luz a diferentes distancias del modelo que quieres tomar. O sea, así como hacen los estudios de televisión, pues que la luz casi que es un círculo que rodea a la persona que están grabando. Y en este caso, bueno, existen distintos tipos de iluminación, ¿no? Existe la iluminación, o sea, 3 puntos de iluminación. El básico, que es una luz clave, una luz de relleno y una luz de fondo. Entonces, si tú pones 3 luces o 5 luces y todas las pones en paralelo, o sea, todas las pones juntas unas al lado de la otra, y pones a la gente, o pones el sujeto, pones lo que pongas, esa luz va a perder la misma cantidad de intensidad en la misma cantidad de recorrido. O sea, ella siempre va a perder el cuadrado de la distancia. O sea, siempre va a aplicarse esa fórmula que les estaba diciendo, que por ahí la tengo y ahorita se las comparto. Entonces, va a depender la cantidad de luces dependiendo de dónde tú ubicas esas luces y de qué difusores estés usando también, ¿ok?
Aquí todavía no hemos visto colocación de las luces ni nada, sino solo estamos viendo la teoría de la ley inversa del cuadrado, porque es importante que si ya nada más tengo un flash o nada más tengo una luz o estoy utilizando la lámpara de mi casa, del techo, tengo que saber cómo se está comportando la luz, para que al momento que yo tenga más luces o me toque hacer la foto, entonces sepa, bueno, mira, si yo pongo esta luz aquí, tengo el sujeto más allá y quiero rellenar un poco, necesito poner otra luz más cerca del sujeto porque necesito rellenarlo más. Pero entonces, lo que es importante aquí es dónde vas a ubicar la luz con respecto al sujeto o al objeto o al plano de enfoque que tú le quieres hacer la foto. Sí, los porcentajes de pérdida siempre son iguales, es una fórmula matemática. Ahí sí, eso es así. Entonces, por eso, bueno, si sabes sacar la cuenta, sabrás, bueno, perdí tanto de iluminación, o pongo otra luz más cerca del sujeto, o compenso con los parámetros de la exposición. Muy bien, voy a dejar de compartir aquí. Voy a dejar de compartir aquí un momento. Ajá, bueno, salud, les tengo aquí una tacita, a ver si la ven, una tacita de té aquí china. Bueno, pues hay que tomar un poquito de líquido para hablar. Yo espero que ustedes estén comiendo cotufa o algo. Yo hago unas cotufitas, pero si me puedo a comer cotufa después no puedo hablar, entonces mejor no las hice. Vamos a prepararles aquí otra imagen. Déjame cerrar acá. Ajá. Les voy a mostrar la fórmula. Esta fórmula está un poco enrevesada, pero bueno, para que tengan una idea. Aquí la tenemos. Por cierto, no sé cuánto estamos en la sala. Ok, estamos 8 en la sala en este momento. Muy bien. Fíjense, ley de la iluminación. Entonces, la iluminación recibe en una superficie I es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la que se encuentra la fuente de luminosidad D cuadrado. Es esta que está aquí, la primera. E igual a I por D al cuadrado. O la que les decía anteriormente, que la tengo acá. Una chuletica que tengo aquí, por esa fórmula no me la sé de memoria. Aquí está. O sea, la fórmula es intensidad, que es la E, igual 1 por D al cuadrado. Okay, bueno, entonces aquí hay E es iluminación, I es intensidad, D distancia, flujo luminoso y área. Pero bueno, aquí están unas fórmulas un poco más engorrosas. Pero básicamente los gráficos que les estoy mostrando están sacados desde esto. Entonces por eso le decía 2 por 2, 4, porque es el cuadrado. El cuadrado de 3 por 3 está 9, 4 por 4, 16. ¿Ok? Bueno, y así sucesivamente. Era 4 por 4, 16, 5 por 5, 25, 6 por 6, 36. Bueno, esta es la tabla de multiplicación. Y entonces, bueno, ya con esto, sabiendo qué pasa con la iluminación y cómo se comporta la luz, sabiendo que la luz no se pierde de forma lineal, sino en base a esta fórmula al cuadrado de su distancia, entonces sabré como lo que les dije. Bueno, a 1 metro ilumino un cuadro de 1 metro, pero a 2 metros no ilumino un cuadro de 2 metros, sino ilumino 4 veces esa superficie. A 1 metro ilumino una superficie de 1 metro, pero a 2 metros ilumino una superficie de 4 metros. Y a 3 metros ilumino una superficie de 9 metros. Y a 4 metros ilumino una superficie de 16 metros. Y a 5 metros ilumino una superficie de 25 metros. Por supuesto, si esa luz está perdiendo intensidad, pero además el cono de la luz se está abriendo cada vez más, por supuesto que la luz que yo voy a ver a 5 metros es mucho más tenue. Si ustedes alguna vez han estado en la noche con una linterna o han ido a una cueva, verán cómo la linterna, aunque sea potentísima, usted alumbra y allá apenas se ve un rayito iluminado, sutil. Bueno, es porque eso es luz artificial y bueno, y la pérdida de la luz ocurre de esta forma, el cuadrado de la distancia. Les voy a mostrar una foto muy buena que ilustra esto muy gráficamente para que terminemos de quedar más entendidos de qué pasa con la luz. Fíjense, aquí tenemos el primer motivo. Ahí están los valores, inclusive tengo un ISO 200 a 24 milímetros, un F22. Un F22 para que el sujeto que está de primero, el primer enano, no se queme. Dispara unos 60 segundos, es una foto en RAW. Fíjense que el enanito 1 está a 1 metro y el enanito 2 está a 2 metros. Entre la cámara y el enanito 1 hay 1 metro. Tengo 100% de iluminación. Y entre el enanito 1 y el enanito 2 está a 2 metros. ¿Tengo cuánto?
¿El 50% de la luz o el 25%? Tengo solo el 25%, o sea, perdí el 75% de la luz. Entonces fíjense cómo en esa imagen el enanito 1 está bien iluminado, bien expuesto, pero el enanito 2 está oscuro y el fondo también está bastante oscuro, aunque parece que el fondo es mucho más claro por lo que veo en las otras fotos. Pero fíjense cómo este enanito está más oscuro. ¿Y por qué está oscuro? La ley inversa del cuadrado de la distancia, la pérdida de luz. Segunda foto. El enanito 1 está a 4 metros de la cámara. Y en este caso me imagino que de la fuente de luz. O sea, la fuente de luz está al lado de la cámara. O es el flash de la cámara. Y a 1 metro está el enanito 2. Fíjense que estos dos... Bueno, aquí se ve la sombra del flash. Fíjense que entonces el enanito 1 está más lejos de la fuente de luz y más cerca del enanito que está al fondo. Y se nota mucho menos la diferencia de iluminación con respecto al primer cuadro. Y entonces esta foto tiene el parámetro ISO 200, 98 milímetros en la distancia focal, también a f22 y dispararon a 1.60. Y la tercera foto, mismos valores, solo que para poder compensar pasaron de un f22 a un f5.6. Bueno, pueden ustedes sacar a mano cuántos pasos hay ahí, ¿no?, de compensación de luz. 4 metros el primer enanito. De la fuente de luz. Y igual, o sea, estas dos son la misma foto, ¿no? Ellos están a 1 metro, pero se compensó la exposición porque había quedado muy oscura. El fondo, como compensé, queda más pareja la iluminación. Y ellos quedan mejor expuestos por la distancia a la que están. O sea, que la pérdida de luz ahí, a esa distancia, era mucho menor. Entonces fíjense que en ese primer ejemplo, ¿ok?, es una luz lateral. Si se coloca demasiado cerca, 100% de potencia, entonces bueno, eso es lo que pasa. El último enanito perdió el 89% de la iluminación. Entonces, ¿cómo evito eso? Bueno, y ustedes lo ven ahí en el ejemplo. ¿Cómo lo evito? Bueno, tengo que compensar. O sea, o los ubico en otra posición o compenso la exposición. ¿Por qué? Porque la pérdida entre ellos dos es menor, es una pérdida más o menos un 3%. Entonces, luego están los fondos, ¿verdad? Para un fondo oscuro, lo que se debe hacer es que la fuente esté cerca del modelo y el fondo muy lejos de la fuente de luz. Si yo quiero el fondo iluminado, entonces, bueno, pongo el fondo suficientemente cerca del sujeto, pero lo suficientemente lejos de la luz para que no me proyecte sombra. El otro problema con el que hay que lidiar, yo no sé si está aquí la compañera que hizo los ejercicios de Woody, que tenía una sombra muy fuerte, porque el Woody estaba muy pegado de la pared. Si ella separa un poco a Woody de la pared, por la inclinación también de la luz, eliminaba esa sombra, que era una sombra muy dura. Pero esa sombra muy dura también se puede evitar si ponen un difusor al flash. ¿Ok? Por acá tenemos un mensaje de Telegram, vamos a ver. Sí está, aquí está, Marieli. Bueno, Marieli, entonces estás viendo por qué el fenómeno de la sombra de Woody cuando hiciste tu ejercicio, que me gustó mucho tu ejercicio. Bueno, en general me han gustado los ejercicios de todos, han sido muy, como dice Karine, han estado muy buenos. Entonces, bueno, sigamos acá. Muy bien, entonces vamos a salir aquí de la pantalla compartida. Muy bien, ok. Entonces, bueno, por acá por el chat o por Telegram, por donde ustedes quieran, si tienen alguna pregunta ahorita para seguir avanzando. Rubén, ok, te leo. Eso también influye en el espacio del plano o de la pared, en este caso. La iluminación de la luz y cuánto. Sí, por supuesto. ¿Y qué tan cerca vas a poner tú la luz del fondo o del sujeto? Mientras más cerca esté la luz del sujeto y el sujeto más cerca también del fondo, las luces van a ser más duras. ¿Cómo se eliminan las sombras duras? Las sombras duras se eliminan usando difusores, de manera que los bordes de la luz sean más suaves. ¿Ok? O poniendo la luz mucho más lejos para que la pérdida de luz hacia el fondo sea mayor y no proyecte una sombra tan dura. Entonces, bueno, para eso son los difusores.
Los difusores están hechos para eso, lo que se llaman los soft, o sea, los suavizadores. Hay caseros, yo les mandé entre los materiales que le envié primero, hay unos que son caseros, que son de hecho los que yo uso, yo creo que aquí lo vamos a hacer. Poner una hoja, una servilleta, una tapa, o sea, traslúcida, eso hace que la luz se disperse. Y al dispersarse las sombras no son tan duras. ¿Ok? Pero bueno, también hay que conocer esta ley de la ley inversa del cuadrado de la distancia. Bueno, para eso sí, esto no aplica para luz natural, aplica es para luz artificial. Aquí estamos hablando de flash, de una fuente de luz artificial. ¿Ok? Rellenar una fuente de luz artificial, en todo caso. Ajá, ¿alguna otra consulta, alguna otra duda? Ajá, Ricardo. Ok, Ricardo, bueno, actívalo pues, habla, te escucho. Desactivo aquí para escucharte. Tuyo el escenario. Ah, ok. Ah, bueno, Ricardo va a hablar por acá por el chat entonces. Ajá, te copio. Ah, me pregunta entre la diferencia entre la luz artificial, la natural y la artificial. Bueno, la luz natural, la luz del sol, a nosotros nos llega, pero también tiene esa pérdida. Lo que pasa es que nosotros estamos a una distancia del sol bastante amplia, y entonces la luz que llega aquí, esa luz natural que es la luz del sol, para nosotros es muy uniforme. También se da esa misma pérdida, pero es que es muy uniforme. O sea, es más notoria esa pérdida de luz en luces artificiales porque son mucho menos intensas. La intensidad de la luz natural es mucho mayor. Por supuesto que la iluminación que recibe Marte con respecto a nosotros es mucho menor, porque esos son partículas. O sea, la luz natural se comporta así, pero para nosotros esa luz es casi invariante. Es casi invariante por la distancia a la que estamos. Sí, claro, sí aplica la ley, pero podemos volver a poner el gráfico. Recuerda que, bueno, ¿a qué distancia estamos? Bueno, si estamos muy cerca, seguramente, no sé, un planeta que no recuerdo, uno que esté más cerca del Sol que nosotros, el que está de primero, recibe una luz mucho más fuerte. De hecho, la temperatura de ese planeta, o sea, es prácticamente lava en el espacio. Y nosotros estamos a una distancia, o sea, media, no sé, o sea, son distancias astronómicas, habría que sacar el cálculo para ver más o menos cuánto es el porcentaje de luz que abarca la Tierra y cuánta es la pérdida. Pero entonces la pérdida es muy poca. Entonces esa diferencia se ve muy, muy poco. Entonces por eso cuando hablo de la ley, hablo de específicamente de luz artificial, porque en la luz del sol, bueno, lo vemos sí, lo vemos en distancias astronómicas, porque aquí en la Tierra es difícil apreciarlo. Ok, Mercurio, exacto. Entonces sí, claro que aplica la ley porque es una onda. Si estoy diciendo, eso aplica para el sonido y para la luz. Pero en el caso de la fotografía y del video para nosotros, nos aplica para nuestra luz artificial. Porque, bueno, esa distancia de la Tierra al Sol es tan grande. Si nosotros estuviéramos más cerca del Sol, bueno, simplemente no estuviéramos vivos. Y si estuviéramos muy lejos tampoco, pues estuviéramos congelados, ¿no? Entonces, sí aplica. Pero bueno, ese cálculo para nosotros es, o sea, la intensidad de la fuerza de la luz del Sol o alguna otra estrella más grande, imagínense, difícil. Entonces, bueno, no vamos a apreciar esa diferencia en la luz natural con facilidad. Seguramente la hay, pero para nuestro ojo va a ser difícil verlo. Ajá, ¿alguna otra duda, alguna otra consulta, alguna otra participación? También pueden en cualquier momento abrir sus micrófonos, sus cámaras, participar, no hay problema. Ajá.
Exactamente. Sí, tienes razón. Si es igual el comportamiento. Bueno, tú das un ejemplo muy bueno. Aquí Ricardo nos habla de la luz artificial que entra por, o sea, la luz natural que entra por una ventana. Bueno, cerca de la ventana, de hecho, uno ve más luz y más lejos, pero pensando eso, bueno, está bien porque es eh, digamos, en sitios cerrados. Si estamos hablando en espacios abiertos, es más complicado verlo, pero en ese ejemplo que tú pones acá, este, en una habitación, o sea, un espacio en un interior, también se aprecia ese fenómeno. Sí, no lo había pensado. Ahorita que me das el ejemplo fue que lo pensé, no lo había visto, no lo había pensado. Aquí me dice Rubén Cuevas que el plano de planetas más cerca o más lejos del Sol se parece mucho al gráfico. Exactamente, más cerca del Sol, muy iluminado, y más lejos del Sol, menos intensidad. Pero bueno, me gusta el ejemplo que da Ricardo porque ciertamente uno cuando está haciendo luz con luz natural en espacios cerrados, procura estar lo más cerca de la ventana posible o bueno, o abrir la ventana, una ventana que sea lo más amplia posible para que entre mayor iluminación y utilizar la luz artificial como rebote en ese caso, o sea, como relleno. Y por supuesto, indistintamente de la fuente es igual porque bueno, luz es luz, pues son partículas, son fotones y se comportan para todo, inclusive y para el sonido también. Eso aplica para el sonido y para la luz, para cualquiera de las fuentes. Tienes razón ahí, Carlos. Gracias por la corrección. No había dilucidado ese ejemplo. Ajá, ¿alguna otra duda? Ajá, Ricardo ahí tiene la mano levantada. Ajá, dilo, Ricardo. Listo, perfecto, ok. Bueno, ajá. Entonces, quiero que me digan si está suficientemente claro el concepto de la ley inversa del cuadrado de la distancia. Bueno, después vamos a hacer, hay que hacer, después de esto vamos a mandar unos ejercicios, ¿no? Con luz artificial y con luz natural a ver cómo se comporta este fenómeno. Ok, bueno, Rubén me dice que por aquí sí, Ricardo también está claro, ya sé por la pregunta que hizo, la pregunta no, la aclaratoria que hizo, está claro en el tema también. Entonces, bueno, esta era la clase de hoy, era una clase para explicarla en video, me iba a demorar muchísimo como por hacer una videoclase, prefería hacerla en vivo y grabarla, y queda grabado entonces el chat, que es bueno para que los que lo vayan a ver posteriormente, nuestros compañeros cuando yo lo suba lo puedan leer. Y bueno, muchas gracias por haber participado en esta clase en vivo, que afortunadamente todo funcionó bien, el video, el audio, no se cortó, estuvo bien la conexión, el servidor que se escogió. Y bueno, creo que vamos a dejar la clase hasta acá por hoy. Y muchas gracias. Hasta la próxima videoclase, que ya les estaré diciendo por el chat de Telegram de qué va a tratar. Hasta luego. Chao.